¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a este mundo de la ortodoncia en el cual tocamos cada capítulo temas diferentes. Estamos dedicados en estos momentos al análisis facial. Vamos a tocar hoy una medida, vamos a abordar una medida que es el análisis de los tercios. Vamos a explicar cuál es su manera correcta de desarrollarla y qué debemos tener en cuenta para tener un excelente resultado. Bienvenidos. El análisis facial, básicamente puedo yo abordarlo de una manera frontal o de una manera de perfil. Si voy a hacer el estudio frontal, puedo manejarlo de dos maneras. Un método tradicional, en el cual mido 3 tercios, y una segunda opción que es midiendo solo los 2 tercios, el medio y el inferior. Vamos a manejar el método tradicional. Para ello tengo que tener en cuenta y conocimiento estos puntos que estamos definiendo ahorita. Tricción, que es donde comienza el pelo, donde se inserta el pelo. Glabela, parte más prominente de la frente, en medio de las cejas. Nación, unión del frontal con los huesos propios de la nariz. Tejidos blandos, hay que diferenciar, no es tejidos duros, tejidos blandos. Parte más deprimida, diría yo, ¿sí? De esta parte de la nariz. Subnasal, base de la nariz. Estomion superior, parte más inferior del borde del labio superior. Estomion inferior, parte más superior del borde del labio inferior. Pogonium, parte más prominente del mentón, ¿sí? En tejidos blandos. Y mentón, tejidos blandos, la parte más inferior de la mandíbula. Entonces, lo que hago yo es generar 3 espacios teniendo en cuenta estos puntos. Tengo 3 tercios. Superior, trichón, glabela, medio, glabela subnasal, inferior subnasal, mentón. Aquí lo que yo hago es dar una guía de cómo se deben trazar los planos. Obviamente tengamos en cuenta de que la regla debe estar totalmente paralela al borde. Una foto muy bien tomada, tamaño 1:1, ¿sí? El mismo casi tamaño de la cara. Y mi foto bien tomada, una escuadra que me sirve de guía o regla, y yo puedo deslizar esta regla para trazar todos los planos horizontales que yo quiera, pero todos deben quedarme paralelos. Yo no puedo trazar estos planos horizontales al ojo ni de una manera instintiva, no, tengo que ayudarme, como les estoy mostrando, para que los planos me queden totalmente paralelos unos con otros. Entonces acá tenemos la manera como yo manejo los 3 tercios. Tercio superior, trichón glabela. Recuerden este punto que es importante para hacer una diferencia con el otro método. Trichón glabela, tercio superior. Glabela subnasal, tercio medio. Subnasal mentón, tercio inferior. Procedemos entonces a marcar nuestros puntos. La foto, tamaño 1:1. Tamaño de la foto, color de la foto. Escojamos un color un poquitico más claro. ¿Ok? Y procedemos a marcar nuestro primer punto, trichón, ¿sí? Donde se inserta el pelo. Glabela, parte más prominente de la frente, en medio de las cejas. Subnasal, base de la nariz. Y mentón. Estos son los puntos que necesitamos para este análisis. Procedemos ahora a trazar nuestros planos. Entonces vamos a pasar un plano totalmente paralelo al piso, que pase por mentón. Obviamente por el programa que yo tengo lo puedo hacer de esta manera, si no tengo que hacerlo con la manera que ustedes están viendo en la parte superior con mi regla y escuadra. Trazamos otro plano que pase por subnasal. Luego otro plano que pase por glabela. Y por último otro plano que trace por trichón. Muy bien. Procedemos a medir entonces cada tercio. Dense cuenta, coloco una regla y mido cada tercio. El diagnóstico en este caso debe ser que los 3 tercios deben medir igual. Es lo normal, eso nos indica un balance de tercios.
Cuando encontramos medidas diferentes, vamos a encontrar un desbalance de tercios. Entonces lo que hago yo es básicamente medir si tengo un balance o desbalance de tercios y dependiendo de lo que encuentre, hago mi diagnóstico. Entonces, en este caso mido cada tercio. Vamos a mi anexo, pongo los datos. Entonces pongo tercio superior, nos midió 40 milímetros. El tercio medio nos midió 44 milímetros. Y el tercio inferior nos midió 43 milímetros. Entonces, lo que hago yo es esto. En este caso, obviamente, todos son diferentes. Tengo un desbalance de tercios. Puedo completar el diagnóstico analizando cada tercio con relación al otro. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que el tercio superior es menor que el tercio medio y el tercio inferior. Puedo decir que el tercio medio es mayor que el inferior y también mayor que el superior. Y que el tercio inferior es menor que el tercio medio, pero mayor que el tercio superior. Para concretar un poquito más el diagnóstico. Pero el diagnóstico concreto es que tengo, en este caso, un desbalance de los tercios. Ya vimos lo que fue el manejo tradicional para este examen, para este análisis. Si yo quiero manejar un sistema un poco más objetivo, empleo simplemente el estudio de los dos tercios inferiores. ¿Por qué? El sistema tradicional tiene la desventaja de que el trichón no es un punto muy estable, ¿sí? Porque depende mucho de las características de cada paciente. La inserción del pelo puede estar más arriba, más abajo, no tener pelo, en fin. Entonces nos genera esa dificultad. Por eso recomendamos más bien en el análisis frontal el estudio de los dos tercios inferiores, que es lo que vamos a ver. Tiene algunas variaciones que es importante explicar. Entonces, ustedes ven acá, importante entender de que voy a analizar solo el tercio medio y el tercio inferior, ¿sí? Y en el tercio medio ya no va a estar enmarcado por glabela subnasal, sino atentos, por nación tejidos blandos subnasal. El nación está más o menos a nivel de las pupilas, ¿sí? En la parte más profunda de la nariz, en esta parte más profunda, el nación tejidos blandos. Y esto me genera una normalidad. Acá obviamente ya no va a ser como en el estudio tradicional de que cada tercio debe medir lo mismo, sino que el tercio medio, como ustedes ven aquí, la normalidad del tercio medio es que debe ser un 43% de la medida total que hay de nación a mentón, y el tercio inferior, que va de subnasal a mentón, debe ser, para que sea normal, de un 57%. Es lo importante en este estudio. Espero que haya quedado claro. Recuerdo nuevamente que para hacer nuestros trazos debo tener yo este protocolo de escuadra y regla, ¿sí? Para que todos mis planos queden totalmente paralelos, a no ser que tenga un programa que me pueda obviar este manejo con escuadras. Vamos entonces a trazar nuestros puntos para este estudio de 2 tercios. 6 color, voy a dejar el mismo color, tal vez, sí está bien. Y procedo. Entonces, recuerdo, no es glabela. Recuerdo, en este análisis de los 2 tercios no manejo glabela, manejo nación. Nación tejidos blandos. Recuerden que el nación es la unión del frontal con los huesos propios de la nariz y se hace evidente en la parte más profunda de la nariz, ¿sí? Donde se unen estas dos estructuras. Entonces marcamos nuestro primer punto, nación, tejidos blandos. Marcamos nuestro siguiente punto, que es subnasal, base de la nariz. Marcamos nuestro siguiente punto, que es mentón. Este análisis de los 2 tercios también me permite hacer como un análisis o un subanálisis de la parte del tercio inferior, que ahora lo voy a explicar. Por eso voy a trazar un punto en la unión de los estomion superior e inferior, ¿sí?
para un plano que vamos a trazar ahora. Estos son los puntos que necesitamos para este análisis de los 2/3. Vamos entonces ahora a trazar nuestros planos. Comencemos por el plano Menton. Un plano que pase por Menton. Muy bien. Otro plano, un plano que pase por Stomion, que estará dentro del tercio inferior, este plano. Otro plano que pase por subnasal. Y por último, un plano que pase por nación tejidos blandos. Estos serían nuestros planos. Para efectos didácticos, yo he hecho los puntos un poco gruesos para que se vean. Podemos hacerlo un poco más pequeños. Y recuerdo, tengo un programa que me permite hacer los planos totalmente horizontales. Si no tengo un programa, debo hacerlo con las escuadras. Obviamente, repaso. Ustedes toman la foto, la imprimen tamaño 1x1, ¿sí? Y una vez impresa en una hoja de papel con marcadores, escuadra y regla, hacen esto mismo que yo estoy haciendo en un programa que tengo dispuesto para esto. Muy bien, ya hemos trazado nuestros planos. Procedemos a medir. Entonces, ¿qué vamos a medir? El tercio medio, nación, subnasal, y el tercio inferior, subnasal, menton. Yo ya he medido previamente. Entonces, el tercio medio medió 39 milímetros y el inferior medió 54 milímetros. ¿Qué debo hacer ahora? Yo recuerdo que el tercio medio debe ser el 43% y el tercio inferior debe ser el 57% de la medida completa. Entonces yo hago una regla de 3 muy sencilla. ¿Sí? ¿Qué digo? Si 93, ¿qué es 93? La suma del tercio medio y del tercio inferior. Sí, que nos dio 39 y 54 nos da 93. Si 93 es del 100%, 39 milímetros, ¿sí? ¿Cuánto será? Acá ya hice la multiplicación, 39% me da un 42% y voy haciendo el análisis, ¿sí? De que lo normal es el 43%, me dio el 42%, el tercio medio está ligeramente disminuido. El tercio inferior hago exactamente lo mismo, es una regla de 3. Si 93 milímetros, que recuerdo es la suma del medio y del inferior, es el 100%, lo que me dio el inferior, en este caso, en mi paciente, fue 54. ¿Qué porcentaje es 54? Hago la regla de 3, 54 por 100, divido 93 y me da un 58%. El tercio inferior está ligeramente aumentado, haciendo una simple regla de 3. La parte del tercio inferior, hay una pequeña subdivisión o un subestudio en el cual me dice que esta parte de Stomion a subnasal debe ser una tercera parte del resto, como están viendo de pronto en la parte superior derecha. Esta medida que hay de subnasal a Stomion debe ser un tercio de la medida que hay de subnasal menton. Entonces yo simplemente hago una regla de 3, muy sencilla, también una división, perdón. Si 54 milímetros, que fue lo que me dio el tercio inferior, lo divido entre 3, que me indica la normalidad, sería 18. Al medir yo, en mi paciente, me dio 15. Entonces, ¿qué significa que me dio 15? Al decir que dio 15, significa de que este tercio está un poquito más disminuido de lo que debía ser normalmente. Esta es la parte de medición, espero les haya quedado claro. Muy bien, espero que te haya quedado claro y nos vemos entonces en una próxima oportunidad en otro tema diferente. Que estés muy bien.